Estos últimos minutos vamos a tratar de aprovecharlos al máximo con Emilio Graglia, quien es politólogo, quien, por supuesto, tiene una visión muy particular porque para él también todo esto es un fenómeno que estamos viviendo, un fenómeno absolutamente novedoso. Emilio, vos sabés que recién estaba hablando con Carlos Pontón, quien es un especialista de la UES 21, que trata asuntos vinculados con las tendencias sociales y empresariales, y hablaba concretamente sobre esta frustración que pueden llegar a tener algunos y en esta especie de rebelión que puede transformarse o puede dirigirse o canalizarse a través de conflictos sociales en la calle, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí, Gustavo, ese es un riesgo importante. Me preocupa mucho el gran desequilibrio político que hay en la Argentina actualmente, porque tenemos oficialismos muy fuertes y oposiciones muy débiles. Y eso para el funcionamiento del sistema democrático es realmente peligroso. Indudablemente. Vos sabés que leía, o escuchaba más bien, un informe que llegaba desde los Estados Unidos en una de las cadenas, donde había muchos que estaban hablando de que como consecuencia del asesinato de Floyd, ha habido una especie de reguero que se ha dispersado mucho más rápidamente de lo que se podía suponer, porque, entre otras cosas, los sectores más afectados por la pandemia son los más pobres y la pandemia no es democrática. Y entonces se han juntado ambas cosas, la reacción frente al racismo con el reclamo por la pobreza, por la falta de salud. Y aquí en el país tenemos algo que se está manifestando efectivamente así en los sectores más pobres, sobre todo de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, y además no hace falta irse a Estados Unidos. Chile y Brasil son dos ejemplos muy claros. Esto que estamos señalando es muy importante porque afecta a los sectores más pobres y en sociedades muy desiguales como la nuestra, eso es potencialmente muy peligroso. Yo, por ejemplo, ya que estamos hablando de países vecinos, para mí no es tan llamativo que Uruguay sea uno de los menos perjudicados y se debe, además de la dirigencia política uruguaya, que no es un detalle menor, a que es el país más igualitario en América Latina. Los países que más lo sufren son los países con mayor pobreza y con mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Yo creo que nosotros entramos bien a la cuarentena, pero claro, nos falta salir bien de la cuarentena, porque indudablemente, parece una obviedad, pero hace falta decirlo, es un estado de excepcionalidad. Y ahí es donde me preocupa que solamente tenemos visiones oficialistas. No digo solamente el oficialismo nacional, Gustavo, los oficialismos provinciales, Ciudad de Buenos Aires, y no hay alternativas oportoras. Claro, es como si la oposición hubiera desaparecido y cuando aparece de una manera virulenta, de una manera pasional, es decir, no con una suficiente una fundamentación, no lo podía expresar bien, con una fundamentación suficiente como para que se vea de que no es simplemente un aumento de la grieta, sino que se está tratando de colaborar, porque si no, esta salida de la cuarentena va a ser impensable lo que puede llegar a suceder. Claro, porque yo creo que no hay dudas que ha sido, desde el punto de vista sanitario, ha sido un acierto, pero tampoco debe haber dudas que tiene efectos económicos muy nocivos. Ahora hace falta una salida de este estado excepcional y lo que a mí me preocupa, Gustavo, es que la concentración del poder es tan grande hoy en la Argentina, por ejemplo, en la figura del presidente, claro. Y eso se puede explicar en una situación de excepcionalidad. Pero nosotros ya sabemos bien que nos acostumbramos rápido a las malas costumbres. Entonces, para la época que viene, la concentración del poder no es recomendable para un sistema que tiende al desequilibrio como el argentino. Y no le podemos pedir al oficialismo, no podemos limitarnos al autocontrol del oficialismo. Hace falta que aparezca la oposición. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que la figura de Mauricio Macri esté tan ausente, porque obtuvo hace muy poco el 40% de los votos y se fue diciendo que iba a ser el líder de la oposición. Y ha dicho poco y nada en una situación tan importante. Entonces sería importante que, o para apoyar,
o para criticar. Digo, a Rodríguez Larreta no lo pongo en este análisis porque juega como oficialista hoy, tiene a cargo un distrito electoral Claro. con muchos problemas. Claro, lo único positivo ha sido la forma en que están trabajando en consumo, es decir, Fernández, Kicillof y Larreta, porque saben que si no, es decir, esta pandemia se los lleva puesto a todos, no queda uno. Así es. Va a ser realmente que no vuelvan más, que no, claro. Claro, pero yo yo creo que eso hay que celebrarlo, pero son acuerdos entre oficialistas, porque Claro. trabajan como oficial. Es cierto que Rodríguez Larreta es del PRO, ¿verdad? Claro. Y es muy importante que coincidan, pero son acuerdos entre oficialistas porque el que gobierna tiene el problema a resolver. Pero no se ven acuerdos entre oficialismo y oposición. En Córdoba pasa absolutamente lo mismo, es exactamente igual. Sí, es casi inexistente. Hay quienes están hablando de la biopolítica, un término absolutamente nuevo, es decir, la política directamente vinculada con la biología, con la salud pública, algo inédito. Estas cosas que estamos viviendo en el mundo, mira, yo que acabo de anunciar mi retiro de la conducción de Noticiero 12, menos mal que tengo este medio para poder expresarme, porque realmente a lo largo de toda mi carrera nunca había visto una cosa igual, donde hubiera un vínculo tan absoluto entre la salud de la gente y los gobernantes, ¿no? Porque siempre tuvimos problemas de salud, siempre. Pero ahora claro. Es tan finito el hilo que un error aquí es definitivo. Sí, y además se cuenta en cantidades de muertos. Exacto. O sea, claro. Y yo creo que el tema del humor social, que puede ser buen humor o mal humor, es un peligro porque los oficialismos están concentrando, en Argentina, no en todos los países, pero los oficialismos están concentrando mucho apoyo de la ciudadanía. Pero deberían entender que es una cuestión totalmente coyuntural. Exactamente. Nadie sube. Y que eso se puede dar vuelta de la mañana a la noche. Sí. Con esto que decimos, con un pequeño error, cambia sustancialmente, o sea, de un día para el otro. Por eso tienen que ser muy cuidadosos en los temas de comunicación y empezar a mostrar que por lo menos se está trabajando en el día después. Porque si no, la gente tiene la sensación que ese día después no va a llegar nunca. Exacto. Emilio, muchísimas gracias por haber participado en esta edición de Córdoba al Mundo. Gracias. Siempre un gusto, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias.